El sacrificio y el autoderramamiento de sangre eran centrales para la vida de los aztecas. Arraigadas a través del ritual y la tradición en la psique azteca, el concepto de sacrificio de sangre estaba en el centro mismo de sus creencias. Sentían que tenían una deuda con los dioses que la gente debía de seguir pagando todos los días, de lo contrario el sol no saldría. Los aztecas creían firmemente que el sacrificio de las deidades al principio de los tiempos condujo a la creación misma del universo, mientras que otros dioses se sacrificaron a sí mismos en el fuego para infundir vida al sol. Los aztecas creían en muchos dioses, pero el más importante con diferencia era Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, que exigía sangre para ser apaciguado. La sangre, a la que llamaban agua preciosa, estaba enraizada en la cultura de los aztecas, formaba parte de su vida diaria. Incluso estaban acostumbrados a realizarse sangrías ellos mismos, por lo que el derramamiento individual de sangre se convirtió en un ritual diario para los aztecas, independientemente de la edad, el género o la posición social de la víctima, aunque ciertamente la mayoría de la sangre procedía de sus enemigos. Los animales también se sacrificaban regularmente, tanto en público como en privado. La codorniz era una opción popular, pero también se usaban desde perros, águilas o ciervos, hasta jaguares. Aún así, ciertas deidades como la serpiente emplumada Quetzalcóatl requería del sacrificio de mariposas y colibríes. Aunque lo que realmente unía a la comunidad era el sacrificio humano público. Sacrificarían personas en público, a menudo prisioneros de guerra con gran parafernalia y ritual por parte del sumo sacerdote. Tal era la demanda de sacrificios humanos, que los eruditos no han logrado ponerse de acuerdo en una cifra exacta, pero se cree que puede rondar de entre los 1,000 a 25,000 sacrificios al año. Los guerreros aztecas durante la batalla a menudo herirían a un oponente en lugar de matarlo, para poder capturarlo y traerlo de regreso para el sacrificio. Se cree ampliamente que muchas de sus guerras fueron motivadas por la necesidad de reunir más víctimas, y como una forma de intimidar a los grupos vecinos. Normalmente matarían a estas víctimas mediante el uso de una daga sagrada de sacrificio, ya que se creía que su sangre daría vida al sol. Cada gota lo reviviría lentamente para darle fuerza para levantarse de nuevo todos los días. El corazón recién cortado sería entonces colocado por el sacerdote en un recipiente especial de piedra, y así sería ya sea incinerado, ofrecido al sol para que lo consumiese, o inclusive era comido por el sumo sacerdote. A menudo estas víctimas para el sacrificio humano se harían pasar por una deidad, y su sacrificio imitaría el que un dios habría hecho alguna vez en el pasado. Se vestían y actuaban como la deidad elegida, mientras que los otros los tratarían muy bien, como si fueran celebridades. Su título se consideraba un verdadero honor. Después de haber sido ejecutados, las partes de sus cuerpos eran devoradas por la gente, casi siempre la clase dominante, para satisfacer a los dioses. Un ritual particularmente grotesco vería a algunos prisioneros de guerra arreglados para parecer como varios dioses, y así vestidos tendrían que sacrificarse, cortando sus corazones y despellejando sus cadáveres. Sus pieles serían luego usadas por los sacerdotes, como un disfraz para representar a la deidad. El festival que se llevase a cabo determinaba cómo se llevaría la ceremonia del sacrificio, ya que los aztecas eran personas complicadas con una cultura social avanzada. Una idea extendida cuenta que a lo largo de estos sacrificios se cortaba el corazón de la víctima, y el órgano aún palpitante se sostendría en alto para que todos lo viesen, y lo mostraban a los 4 puntos del universo. En el mero centro del mundo religioso azteca estaba el Templo Mayor, que era una pirámide impresionante con santuarios gemelos en la parte superior, uno dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, y el otro para Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Esta estaba situada en la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán, que hoy en día es la Ciudad de México. Aquí fue donde los sumos sacerdotes llevaron a cabo innumerables sacrificios. Normalmente el corazón de la víctima era arrancado, y luego el cadáver era decapitado, desmembrado, y finalmente el cuerpo sin vida era arrojado por los escalones del templo para que cayera 180 pies, o poco más de 50 metros, hasta la base de la pirámide. También en ocasiones sus cabezas pasaban a formar parte de un muro de calaveras. Este tipo de sacrificio era una recreación mítica de la historia del sol y el dios de la guerra Huitzilopochtli, quien tomó a su hermana, la diosa de la luna Coyolxauhqui, y desmembró su cuerpo para arrojarlo de la montaña.
La mayoría de los sacrificios realizados en el templo mayor eran de prisioneros de guerra o esclavos, pero también se llegaban a sacrificar niños, ya que se consideraba que por sus lágrimas estaban vinculados a Tlaloc, el dios de la lluvia. Estas tradiciones continuaron durante cientos de años, hasta el 1519, cuando un español de nombre Hernán Cortés, encabezando una pequeña expedición, invadió el imperio azteca, el cual eventualmente con su población diezmada por la viruela, se habría derrumbado conquistado por los españoles. Con esto y la llegada de misioneros cristianos, muchas de las costumbres y rituales aztecas de sacrificios humanos se limitaron a las páginas de los libros de historia. Pero ocasionalmente, a pesar de que los invasores españoles intentaron erradicar esta práctica y todos los monumentos a ella, algunos artefactos aún han sobrevivido hasta el día de hoy, incluidos los estantes y las torres ceremoniales de calaveras. Estos sangrientos ceremoniales se registraron en algunos códices aztecas, aunque sus descripciones son menos espeluznantes que las de los españoles, las cuales eran probablemente exageradas.